Muy bien. Bueno, tenemos hoy este tema, el de los mensajes del espíritu y los dones, que es muy importante, porque pues aquí está, a ver, primero antes de explicar cualquier cosa, ¿sí me escuchan bien? Háganme un señal, sí, perfecto, para que no tengamos problemas de sonido como la vez pasada. Esta sesión vamos a dedicarla a este tema y tiene que ver con quienes no hayan visto las sesiones previas. Les sugiero que por favor vean la anterior, que fue la diferencia entre propósito, misión y proyecto. Va a ser un buen antecedente para esta clase. Ahorita vamos a entrar aquí al tema. ¿Qué? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Sí, sí. Carmen, ¿puedes apagar tu micrófono? Ah, Listo, gracias. Bien. Bueno, entonces tenemos aquí este tema, los mensajes del espíritu, y yo les voy a preguntar primero, si pueden ir anotando ahí en el chat, ¿cuál es su impresión personal? ¿Ustedes creen que pongan un número 1, por favor, si creen que ya tienen identificados sus dones? Si ya saben cuáles son. Escriban un número 2 si tienen duda, si están, todavía no saben si es ese o se llama de otra manera o si lo tienen o no lo tienen. Cuando están en ese punto intermedio, escriban un 2, por favor, en el chat. Y finalmente escriban un 3 si creen que no tienen dones. Y un 0 sería si creen que, si todavía no los han encontrado. O sea, si creen que sí, pero todavía no los han encontrado. Vamos a ver qué está pasando. Creo que va a haber muchas respuestas, ¿no? A ver, aquí tenemos, por lo menos las que estoy viendo, hay más unos que dos. Qué bueno, eso quiere decir que ya están identificados. Ahora, aquí la pregunta, y por eso el tema, los mensajes del espíritu, es ¿cómo han llegado a ustedes esa información? ¿Qué es lo que sucede para que esté presente este mensaje, este regalo que recibimos a través de los dones? Vamos a hablar primero de lo que significa los mensajes del espíritu, cómo son, cómo llegan a nuestras vidas. Y esta pregunta es previa a eso. Vamos a dar por sentado de que esos mensajes del espíritu siempre llegan. Pero imagínense que son como cartas, ¿sí? Y que vienen selladas. O es un paquete que viene hermoso, te acaba de llegar un paquete de 1 metro cúbico, gigante, pero lo dejas ahí guardado. Lo recibes del servicio de paquetería, del servicio de correo, y lo dejas allá en una esquina y nunca lo abres. ¿Cómo vas a saber que ese era tu don o era tu regalo y qué tenía, qué contenía? Entonces aquí el chiste es empezar a abrirlos. Y el problema es doble porque para abrirlos hay que tener ojos que pueden ver. Y eso es algo pues de lo más complicado, ¿no? Porque entonces el que tiene ojos que vea, los ojos se van desarrollando conforme pasa el tiempo. Es decir, al principio de nuestra vida seguramente vamos a recibir muchos regalos y no los vamos a ver, aunque estén ahí enfrente. Poco a poco, con el transcurso de nuestra vida, vamos a ir teniendo más claridad y entonces esa información que llega, vamos a estar en capacidad de verla. Pero es una con otra, entonces tiene que ser de la mano. Y esta labor de ir desarrollando habilidades junto con la posibilidad de ir viendo más, es como el problema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, no? ¿La gallina o el huevo? Pues hay que ver más bien la interacción de cómo se va dando la conexión de una con otra. Y en este caso lo que yo les voy a mostrar aquí es cómo los mensajes del espíritu aparecen de muchas maneras y van llegando a nosotros, y la habilidad para verlos depende también de que tú pongas la atención en eso.
aquí hay un concepto muy importante, la atención. La atención es cuando ponemos toda nuestra energía en lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, ustedes en este momento están escuchando y tomando notas de esta clase y no están haciendo ninguna otra cosa, su atención está puesta aquí. Pero si al mismo tiempo que están viendo esta clase, están cocinando y contestándole a mensajes en el celular, eh, pues va a estar muy difícil que tengan la atención. La atención está dispersa en varios lugares. Cuando tenemos nuestra atención dispersa, la energía también se dispersa. Y eso hace que no entendamos muchas cosas que están a nuestro alcance. Ahí están, pero no las entendemos, porque están precisamente fuera de nuestro campo de energía, porque nuestra atención no está puesta donde debe ser. Entonces, con los mensajes del espíritu es muy importante que estemos concentrados en esa búsqueda, de buscar los mensajes del espíritu y que cuando lleguen nos demos la oportunidad de abrir esos mensajes para que realmente nos beneficiemos de todo lo que nos traen a nuestra vida. Bueno, vamos a ver la primera distinción. ¿Cómo llegan los mensajes? Llegan básicamente de dos maneras. Como una voz interior, esa que sabemos todos que tenemos dentro, que nos está diciendo lo que es correcto, lo que no, lo que se debe hacer en un momento dado, lo que es pertinente, lo que no es pertinente, cuándo debemos acelerar el paso, cuándo debemos irnos más lento, en qué nos debemos fijar. Esa vocecita que está ahí dentro, esa es una forma en que llegan los mensajes. Aquí aclaro que esa voz interior no siempre es voz, porque así le decimos voz interior, pero no siempre la vamos a escuchar. Y quiero que por favor tengan muy claro esto, porque muchas personas, como no escuchan esa voz, creen que no reciben mensajes. Pero vamos a aclarar algo. Esa voz interior realmente no es una voz, o sea, no nos va a hablar. Lo que sucede es que dentro de nosotros hay una información que se va revelando. Y esa información tiene la forma de la voz o tiene la forma de imágenes, de sonidos, de sensaciones, a veces son recuerdos, a veces son imágenes de cosas que no han sucedido, a veces son símbolos. O sea, es la forma de presentarse de esa voz interior es muy variada. A ver, escriban, ¿quién ha tenido contacto con esa voz y de qué manera lo ha hecho? Yo al principio me sentía, por ejemplo, muy deficiente porque alguien decía, es que yo he visto muchas cosas, cada vez que me duermo veo muchas cosas y yo no veía nada, me sentía yo totalmente torpe, pero yo no veía, entonces yo lo que pasaba es que sentía yo las sensaciones de algo diferente. Y entonces, cuando aprendí a distinguir esas sensaciones, me di cuenta que sí, mi voz interior ahí estaba, pero tenía esta forma. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa diferencia? ¿Cómo escuchan la información? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? ¿De qué manera llega a ustedes? Anótenlo por favor ahí en el chat para enterarnos de cómo está la situación. Esa es una de las vías más importantes, información que tenemos dentro de nosotros. Y la otra forma en que llegan los mensajes del espíritu son con todos los hechos que están a nuestro alrededor. Pueden ser a través de lo que hacen otras personas o o los objetos, las situaciones, todo lo que está a nuestro alrededor. Vamos a ir viendo ahorita la modalidad que tiene todo esto. Vamos a ver a ver sus respuestas, no las he visto en el chat. ¿Qué dicen? Aquí a mí me llegan a través de la lectura, dice Carmen. Gaby dice, en mi caso personal he tenido recuerdos en imágenes. Exacto, o sea, ¿y cuál de las dos es más valiosa? Pues las dos, realmente las dos son muy valiosas. Lo importante es que se reconozcan como que esa es tu forma y no va a haber dos formas iguales, ¿sí? Entonces, cada quien reconozca su singularidad en esto, su forma individual. Vamos a ver ahora otro detalle muy importante. Estos mensajes del espíritu también llegan en diferentes planos de la realidad, así se llaman estos planos de la realidad. La primera es la realidad interna, es decir, puede llegar a través de lo que yo me estoy imaginando, lo que estoy recordando, esta voz interior que les decía,
pero también llega a través de los sentimientos, todo lo que es nuestra realidad que está, que no es tangible y que está dentro de nosotros. Entonces puede llegar como estados de ánimo, como sensaciones, como decir, es que hoy sentí que esto no lo debería hacer, o siento que ahora me debería dedicar más a tal cosa, pero son cosas que son como muy emotivas por un lado, no son tangibles y es parte de tu realidad interna, que solo tú sabes que eso está claro para ti. La otra parte de la realidad es la realidad externa. Entonces, ahí es en cuando vemos, por ejemplo, los mensajes que llegan a través de una persona en la que estabas pensando y de pronto aparece, ves cómo se repiten números, te llega la decisión de lo que tienes que hacer a través de algo azaroso, ¿no? Por ejemplo, una lectura que de pronto ves y dice, lo que debes hacer es tal cosa, y sabes que esa es tu respuesta. Pero hay cosas que están allá afuera de nosotros y que llegan así. Y todo esto forma parte también de una realidad alterna. Esa realidad alterna es la realidad que vemos y que está más allá de pues, lo que sería esta tercera dimensión. O sea, todo lo que aparece a través de los sueños, lo que aparece a través de las percepciones que no están en esta tercera dimensión. Que podemos acceder a ellas a través de los sueños, que es la forma más fácil, pero también se puede acceder a través de otros procedimientos como por ejemplo, el asistir a una ceremonia, el hacer un retiro, que son eventos que te permiten contactar con una realidad que no es la que ves todos los días, estás percibiendo algo distinto. Entonces, en todos esos ámbitos podrían venir los mensajes del espíritu. ¿Y cómo llegan? Aquí vamos a hacer algo como una clasificación, que no es la única, pero bueno, nos ayudaría a entrar un poco en esto. Los mensajes del espíritu llegan primero como la forma más simple, como señales, ¿no? Si podemos ver, ahorita les explico cada uno de estos. Después van incrementándose como la complejidad de las cosas a través de lo que se llaman impactos. Y luego vienen como indicaciones o instrucciones, que esos son muy interesantes. Y ya viene todo ese conjunto de los augurios, los presagios, las premoniciones, la gente que puede ver como un poco al futuro. Y los mensajes, los que propiamente se llaman mensajes, que vamos a buscar en algún lugar determinado. Lo que va pasando con estos mensajes del espíritu es lo que está en la parte de la derecha de la ilustración. Y es que la vida nos sucede. O sea, a veces decimos, me pasó tal cosa, me pasó tal otra. Es que fíjate que últimamente ya no sé ni qué me pasa porque cada vez que hago algo, ya me salgo de control y se pasa tal cosa. Entonces, parecería que la vida está como al azar, como que no tenemos ninguna manera de incidir en lo que está pasando. Pero eso sucede cuando no estamos viendo este tipo de mensajes del espíritu. Cuando ya nos metemos a entender lo que nos está pasando y a saber que lo que nos sucede no nos sucede, sino que hay algo que estamos nosotros atrayendo a nuestra vida, entonces podemos llegar a una etapa donde ya buscamos que nos ocurran cosas. Ya no nos suceden, sino las vamos buscando. Vamos encontrando el camino a seguir, porque podemos leer esos mensajes del espíritu. Entonces, también esto va de la mano con lo que les decía hace rato. O sea, los mensajes ahí están siempre, no siempre los vemos porque tenemos que desarrollar esa habilidad de ver. Y en la medida en que vemos los mensajes del espíritu, que ya tenemos una mirada para ver, entonces adquirimos mayor autonomía. Y eso es muy paradójico, porque parecería al principio que estamos como haciendo lo que queremos, o el contrario, que nos pasan las cosas sin ningún control. Y cuando empezamos a ver los mensajes del espíritu, empezamos a tener no un control sobre lo que nos va a pasar, pero sí un dominio sobre lo que estoy entendiendo. Entonces, y las decisiones que puedo tomar en torno a eso. Es decir, esto me permite estar en dominio de mí y no estar a la expectativa de otros o bajo el control de otros.
Aquí, no sé si tienen preguntas, por favor, anótenlas. Voy a abordar todas estas preguntas en este momento o después. Yo les prometo que voy a revisar el chat y cada una de las intervenciones que hagan les voy a dar respuesta. Me parece que es muy importante tener este contacto muy, muy estrecho. Vamos a ver vamos a hacer una actividad antes de entrar a ver un poco con más detalle los mensajes. Esta actividad en una hoja, por favor, cada quien va a hacer una lista de 10 hechos, 10 situaciones que están viviendo ahora, que ya son una realidad, y que hace 10 años ni siquiera te imaginabas que te podían pasar, ¿no? Entonces, de lo que sea, o sea, vamos a pensar en lo que ustedes quieran. A lo mejor hace 10 años no pensaban que podían ser directivos de una empresa. A lo mejor hace 10 años no creían que pudieran tener hijos. A lo mejor hace 10 años pensaban que siempre iban a andar en autobús y ahora resulta que tienen 2 coches en casa. Qué sé yo, alguna otra situación así que para ustedes hace 10 años hubiera sido imposible y que ahora se hizo posible. Y donde es real lo que está en esta ilustración, le quitamos el no posible y se lo estamos cambiando por posible. Les doy un tiempecito para que lo escriban, por favor. Mientras, si quieren hacer comentarios, también por escrito aquí, alguna persona, alguna pregunta. Ok, ¿alguien quiere intervenir? De los que están aquí en el chat, por favor, en Zoom. Hola. Sí, adelante, Alejandra. Sí, bueno, te comparto los que escribí hasta el momento. No sé si son 10, creo que todavía me faltan. Sí, dime. Pero bueno, te voy compartiendo. Bueno, puse primero viajar al fin del mundo. Nunca me hubiera imaginado y ni nadie, si me hubieran dicho, jamás me lo hubiera imaginado. Nunca, nunca, nunca. Te lo juro, nunca. Si alguien me hubiera dicho, oye, vas a ir hasta Ushuaia, vas a vivir allá, nunca te lo hubiera creído. Ajá. Este, Eso fue algo como que lo primero que me vino a la mente. Luego, ser maestra de yoga tampoco nunca me lo hubiera imaginado. O sea, no. Haber terminado y ser profesora de yoga. El poder construir un proyecto que aún me falta, pero que lo tengo en mi mente y que voy hacia eso, aunque me ha costado mucho trabajo y que lo estoy haciendo acá en Argentina, también yo creo que nunca me lo hubiera imaginado. Si alguien me lo hubiera dicho, tampoco no lo hubiera pensado que se iba a dar. El poder superar un divorcio, el vivir con mis hijos, el encontrar un trabajo estable, porque realmente eso también fue como en otro país, poder encontrar una estabilidad laboral fue como muy importante. El poder obtener y acá hacer todo mi trámite de convalidación de mis estudios también fue como muy importante. Tampoco nunca me lo hubiera imaginado que pude convalidar mi carrera y tener mi cédula profesional acá en Argentina también. Entonces eso la verdad es que me abrió mucho las puertas y que pues no, nunca me lo hubiese imaginado, nunca Ujú. que lo iba a lograr. Excelente.
Bueno, pues esas son precisamente las cosas que quiero que anoten aquí, porque ahora viene la pregunta. Si eliges una de esas, la que tú quieras, eh, ¿de qué manera eso se relaciona con tu don o con tus dones? ¿Y cómo se hizo manifiesto el espíritu para llevarte ahí? Claro, Y cómo llegaste a Ushuaia? ¿Cómo llegaste a sí, hacer todo esto que está ahí junto, no? claro. Y yo creo que la primera sería esa, justamente, viajar al fin del mundo o al principio de todo, Sí, que fue justamente ahí, porque cuando yo viajé acá tampoco yo sabía todo lo que iba a hacer, que justamente todo eso lo logré a través de que me decidí a venir hasta acá. ajá, Entonces, el viajar acá y justo esa palabra que siempre también me llamaba, ¿no? El lugar era el fin del mundo y el principio de todo. Siempre me llamaba la atención como también esa frase, el principio de todo. Entonces yo creo que fue como el venir acá a un lugar a empezar a construir y el empezar a buscar nuevas metas, oportunidades y a superar y a, yo creo que demostrarme esa fortaleza, esa fuerza de venirme acá con mis 2 hijos. claro. Y seguramente en esos momentos recibiste mensajes, o sea, ¿cuáles eran los indicios que te decían tengo que ir allá? Porque igual te podías haber ido a Canadá o a Europa o a Asia, ¿no? Y te fuiste hacia Claro, otro lado. Entonces, ¿por qué te fuiste allá? ¿Por qué en ese momento? O sea, debe haber una serie de mensajes que recibiste que sería, que esa va a ser precisamente la tarea de esta sesión. Yo ujú, les avisé en el anuncio de la sesión que al final de cada una de las clases va a haber oportunidad de hacer una tarea. Y quien envíe las 5 tareas va a tener derecho a una sexta clase el sábado, donde vamos a ver el tema de cómo, por qué nos desconectamos de los dones y cómo nos volvemos a reconectar, ¿no? Esa ujú, clase adicional pues va a ser a los que entreguen las tareas. Y la tarea de hoy en particular es esta, o sea, de una de esas 10 cosas imposibles, analiza cuáles son los mensajes del espíritu que recibiste para que pudieras estar donde estás hoy. ujú, ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a claro. seguir ahorita trabajando. Les voy a dar algunas ideas y al final estará el enlace para la tarea. Es un formato que hay que llenar y para ya tener un control de quiénes lo están haciendo. ¿Sí? Muy bien, muchas Ok, gracias, Alejandro. No sé si sí. alguno de ustedes también, Vicky o Gaby, quieren comentar sus 10 cosas imposibles. ¿Sí? ¿Nadie más? Ujú. A ver, si quieres yo comparto. A ver, sí, dime. Lo que sí no me veo si me ven bien, no me estoy No, no, viendo cómo quedo. te vemos como en el túnel del tiempo. Bueno, pero te escuchamos Porque muy bien. me muevo así, ahí. Ah, bueno, ok. Pues me llamó muchísimo la atención en 10 años cómo cambió mi vida. Sí, estoy como impresionada. Sí, Y bueno, yo hace 10 años vivía aquí en México, en Querétaro, pero volví a migrar 2 veces más, después de haber migrado otras 2 o 3, y yo ya no quería volver a migrar. Yo ya estaba cansada en ese momento, hace 10, y volví a migrar otras veces. O sea, por más que yo quiera echar raíz, hay algo ahí que me arranca y me lleva a otros lados. Otra cosa que conocí es la pedagogía Waldorf, que es la pedagogía que ahorita estoy estudiando y especializándome. Y eso me cambió muchísimo la vida, mi profesión, mi manera de ser madre, de modus vivendi, todo, junto con la antroposofía. ajá, En ese momento yo seguía trabajando, aunque ya tenía un segundo hijo. Llevaba muchísimos años, como creo que 15 más o menos, trabajando y amamantando y trabajando. Y nunca pensé que en algún momento yo llegara a ser ama de casa. Empecé a trabajar a los 16 años y ni marido, ni casa, ni niños me habían parado. Y ahorita me tocó ser ama de casa y la verdad que es algo que nunca me había imaginado. Luego
pues haber descubierto una habilidad con las manos, el trabajo con la lana fieltrada. Luego volví a trabajar y volví a trabajar en algo que nunca pensé, que nunca me imaginé, porque había tenido yo experiencias en preescolar, pero dije, no, yo nunca voy a poder ser maestra de preescolar. Había trabajado con adolescentes, con chicos de prepa, con primaria, sobre todo primaria, y me tocó ser maestra de preescolar y lo amé y lo adoré. Me cambió también muchísimo. Y bueno, otra que está relacionada con que yo nunca me imaginé que iba a cantar en un coro, porque tenía yo frustrado, me gusta mucho cantar, y tenía frustrado el tema de que nunca tuve educación musical, y entonces, según esto, el magisterio me quitaron del coro porque no cantaba bien, y en otro coro que quise cantar, pues también me dijeron que desafinaba, y terminé cantando en un coro donde llevo varios años, y bueno, también eso me animó a aprender nuevos instrumentos. O sea, bueno, solo había aprendido a tocar la guitarra un tiempito corto y nunca más, y siempre había tenido como esas ganas de volver a tocar, entonces aprendí a tocar la flauta y el piano. No me va del todo bien, pero son cosas que nunca me imaginé. Ajá. Y entonces, bueno, sí, muchas, algunas no tanto, otras todavía me tengo que sentar a reflexionar a ver qué tienen que ver, pero sí siento que muchas tienen que ver con mis dones, nada más que todavía sigo confundida, entonces no sé si ya mejor paro ahí de platicar y la confusión la platico después. Sí, ok, lo seguimos trabajando, pero sí, todos estos cambios que parecen así como que voltearon el calcetín al revés, ¿no? De pronto, son muy significativos, entonces habría que investigar quién nos guió para hacer esos cambios a cada uno de nosotros. A todos nos ha pasado eso, nos dimos vuelta totalmente. Ok, vamos a ver algo más sobre este asunto de cómo vienen los mensajes. Bueno, vamos a ver, la primera son las señales, que también se le pueden llamar sincronicidades. Por ejemplo, los números, ¿no? Estos números que de pronto empezamos a ver el mismo número en todas partes. Dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué me quiere decir ese número? Y sería cuestión de que ustedes consultaran qué pasa con la numerología, qué significado tiene cada número, porque ahí hay mucho que entender. Pero no solamente se refiere a los números, se refiere a muchas cosas. A lo mejor desde cosas más simples. Imagínate que, por ejemplo, quieres comprar un auto y dices, es que me encanta de color rojo quemado que está padrísimo, porque casi no hay ninguno. Y a la hora que tú decides comprar un coche de esos, que ya estás buscando el financiamiento para tener ese auto, resulta que ves muchos carros rojos, de ese tono exactamente del que no había ni uno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te quiere decir eso? Ahí hay un mensaje. De pronto estás buscando, dices, es que no sé, la escuela de mis hijos ya no me interesa, quisiera ese modelo ya no me convence, quiero buscar otro donde pase tal cosa. Y entonces salen anuncios en internet de este tipo de escuelas que no habías visto nunca y aparecen por ahí. Es como si alguien te estuviera escuchando y te fuera mandando la información que necesitas. O sea, se va dando así como pasa en las caricaturas, ¿no? Como cuando están pasando un río, por ejemplo, y cada paso que dan aparece una piedra y siguen atravesando el río, aunque saben que no están todas las piedras completas. Estas señales son así, o sea, es como ir dando pasos a partir de lo que vas observando. Tienen muchas formas. Otra forma serían estos, lo que se llama impactos. Los impactos son como golpes, así que te llegan de pronto te dan un azotón, así te detienen en la vida, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, lo que me pasó cuando esto que está aquí me sucedió a mí. Yo fui a Israel en 1995, estuve ahí un mes y fue impresionante llegar porque me detuvieron en el aeropuerto de ida y no porque hubiera hecho algo equivocado,
sino porque había un incendio en el lugar donde yo iba a estar, en el kibutz donde me iba yo a alojar. Y entonces la policía me dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Dice, porque se quemó el kibutz, ¿no? Ya no tiene dónde llegar ahí, ¿no? ¿Qué va a hacer? Digo, bueno, no sé, voy a buscar a la gente que me invitó y allá los encontraré. Y cuando llegué, fuimos a ese lugar, al kibutz, y no se había quemado todo completo, pero estaba el bosque casi quemado. Ellos cuidan mucho los bosques, de hecho los han creado, la mayoría de los bosques en Israel son creados por el hombre y tienen sistema de guardafuegos para que no se incendie todo. De tal manera que en esta ocasión el kibutz donde estaba el hotel, el centro donde me iba yo a hospedar, estaba intacto, salvo alguna cabaña que por ahí se había quemado, pero todo lo demás estaba bien. Al día siguiente que llegué ahí, empecé a oír mucha gente que caminaba y se oía así como maquinaria y muchas voces y gritaban y todo, y en un tono que no acabo uno reconocer si están enojados, si están dando órdenes o qué les pasa, porque hablaban en hebreo, entonces no entendía yo mucho de la forma de los tonos, ¿no? Total que me salí a ver qué pasaba y resulta que había un ejército de voluntarios sembrando un bosque. Todavía no se acababa de quemar, estaba en las nubes de humo por ahí todavía en algunas partes. Y tuvimos este diálogo que me ilustraron muchísimo. Dice, les pregunté yo eso, ¿por qué siembran hoy si apenas se acaba de terminar el incendio? Y la respuesta fue esta. Mira, un árbol se tarda en crecer 60 años. ¿Para qué vamos a esperar 60 años y un día más? Cuando escuché eso, fue así, un trancazo durísimo a mi ego y a mi sentido de procrastinación. O sea, siempre dejaba yo todo para después, en fin, no hay problema. ¿Qué pasa si no hago la cama ahorita? ¿Qué pasa si no lavo los trastos? ¿Qué pasa si...? Pues no pasa nada, ¿no? Lo puedo dejar para el ratito. ¿Que hay que hacer un trabajo? Pues sí, al 10 para las 12. Y ahí estaba yo haciendo eso. Entonces, cuando oí este tipo de decisiones que se toman y que son de la cultura israelí, así se las gastan, pues fue un trancazo durísimo. Y dije, bueno, aquí tengo que cambiar mi sentido de cómo empato con la urgencia y con el tiempo, con lo que es pertinente y con lo que hay que hacer, ¿no? Y ya, fue una sola frase la que hizo que cambiaran muchísimas cosas en mi vida. Nada más eso. Entonces, impactos de este tipo hay que escucharlos. A lo mejor uno en un momento dado se impresiona y dices, ¿por qué me trata así esta persona? ¿Me maltrató? ¿Me hizo daño? Lo que sea. A lo mejor lo puedo no ver así porque le gusta lastimado. Pero realmente son impactos muy valiosos porque dejan una huella y obligan a un cambio radical en el comportamiento. Esos son mensajes también divinos, ¿no? Que aparecen a través de la presencia de alguien más o de alguna situación que está uno viviendo. Pueden ser muchas las modalidades. Otra forma, por ejemplo, son esto que se llaman indicaciones o instrucciones divinas. Imagínate que acabas de tener una discusión en tu trabajo y te dicen, es que tú siempre quieres hacer las cosas a tu modo, necesitas hacer algo diferente. Y sales así furioso contra tu jefe y dices, es que no me entienden, ¿qué les pasa? ¿Qué sucede? Yo no sé ya más qué tengo que hacer para que me entiendan. Y de pronto ves pasar este autobús enfrente de ti y dices, ok, ya, ya entendí. Tengo que ser flexible, ¿no? Entender las cosas de otra manera. Eso pasa, o sea, hay instrucciones que se dan sin que tengan la forma de instrucciones, pero está muy claro el mensaje. De nosotros depende el hacernos los oxisos, como decimos aquí en México, o escucharlos, verlos y decir, ya, lo capté. Otra forma son este conjunto de hechos, ¿no? El augurio, el presagio, la premonición, que nos llevan a imaginar o no imaginar, sino a ver lo que va a pasar en otro momento. No necesariamente como algo seguro, pero sí como una situación que puede suceder. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo me imagino y lo que va a pasar?
Ahí es muy importante pensar que la intuición debe estar abierta y eso se va desarrollando cuando se va desarrollando, aunque suene a una verdad muy redonda, ¿no? O sea, volvemos al mismo lugar. Sí, la intuición la tenemos que ir probando, o sea, tendemos todas las personas, yo creo que a imaginarnos lo que queremos que suceda, pero no siempre va a suceder eso que queremos. Entonces, abrirnos a la intuición y decir, eh, percibí tal cosa, creo que por ahí va a ir. En la medida en que pruebas tú esos resultados, te vas dando cuenta si estás en lo cierto o no. Aquí yo creo que el detalle más importante es estar abiertos a ver las cosas con humildad o con una sensatez, es decir, no siempre va a ser como yo me lo imagino, tengo que aceptar también que me equivoco o que, no, o que van las cosas en un sentido distinto al que yo quisiera. Porque solamente así, cuando ya desarrollamos esa intuición, podemos hacer lo que sea necesario para la situación que estamos percibiendo. No siempre es así como ver el futuro, no es que tengamos una bolita de cristal, pero sí son indicios que son como lo más frecuente, indicios de en lo que hay que tomar en cuenta para estar en el tono adecuado para la situación. Es como prepararnos para la situación nada más, y no porque necesariamente se vaya a dar, sino para estar haciendo lo que haya que hacer y ya lo sabremos en su momento dado. Pero eso, como les digo, va de la mano de la intuición y tenemos que desarrollar una visión tanto de lo que estamos haciendo como presagio y lo que estamos entendiendo en nuestra intuición en un nivel de desarrollo personal. Muy bien, y la última que quiero mencionar aquí serían los mensajes que buscamos ya también de manera intencional. Puede ser, por ejemplo, una lectura de ángeles, pedir unas cartas, a ver qué mensajes nos dicen, con base en alguna pregunta que tengamos relevante, o entender el mensaje que nos traen animalitos como el colibrí. Por ejemplo, si un colibrí aparece en nuestra vida, ¿qué significado tiene el colibrí? Y que además se pare en nuestra mano y se pare en cierto dedo, sería una información muy específica, ¿no? Por ejemplo, aquí el mensaje de este colibrí podría ser que es un mensaje de sanación porque es verde y está parado sobre dos dedos, el índice y el medio y el anular, que nos hablaría de la necesidad de asumir un compromiso por la sanación seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo un animal de estos, si yo estoy preocupada, por ejemplo, por mi salud y de pronto viene el colibrí y no solo vuela cerca de mí, sino se para en mi mano y se para en esa posición, me está diciendo, confía en la sanación, pero comprométete a tener un trabajo sistemático para que tú te recuperes. Va a ser muy diferente ese mensaje a cualquier otro, ¿no? Y me lleva a tomar una serie de decisiones. Si lo veo nada más como un hecho fortuito de que, ay, qué bonito, se apareció un colibrí y se fue, pues ya, no leí el mensaje, se me fue la oportunidad, pero lo puedo leer, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando esto, sería, ¿cómo se relacionan entonces los mensajes del espíritu con los dones? Estas son las preguntas que tendrían que hacerse en relación a la actividad que les puse hace rato. Si eligen una de las 10 cosas imposibles, estos mensajes del espíritu están allí de dos maneras. Una, para desarrollar el don o los dones que tienen ustedes, y para desarrollar a la persona que tiene el don. Están inevitablemente de la mano. O sea, el desarrollo del don va de la mano con el desarrollo de la persona. No puede vivir el don sin la persona y al revés, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esta frase de que nadie da lo que no tiene, vamos a ver que los mensajes del espíritu nos van a ayudar para desplegar todas nuestras posibilidades, y mientras más seamos sensibles a esos mensajes, vamos a ir avanzando más rápido. Aquí tenemos un ejemplo. Si sabemos que somos buenos para comunicarnos, pero que aún hay algunas cosas que pulir, bueno, yo podría plantearme algunas preguntas como estas. ¿Cómo dejar de ser imprecisa o ambigua al comunicarme?
¿En qué me debo fijar cuando me comunico con los demás? Porque parece que yo me fijo en cosas que son diferentes a lo que se fijan los demás. Siempre me señalan errores que yo no vi, ¿no? ¿Qué refleja mi tono de voz cuando hablo con otras personas? Si me hago ese tipo de preguntas y las dejo en el aire, o sea, puedo hacer dos cosas. Una es me pongo a investigar en internet, me pongo a leer, estudio, tomo un curso de comunicación, etcétera. Pero también las puedo dejar en el aire, un poco en el aire, esperando que los mensajes lleguen. Esos mensajes pueden llegar en la forma de una promoción de un curso. Dices, bueno, hay un curso donde te va a desarrollar, te dice, tú siempre das mensajes que nadie te entiende, tienes que tomar este curso, ¿no? Dices, ok, ya está resuelta mi primera pregunta, ¿no? De pronto conoces a alguien que te dice, ¿qué crees? Fíjate que tuve un problema en mi oficina porque yo quise hacer esto y lo entendieron de otra manera y me di cuenta de que yo cometí este error. Y resulta que lo que te está comentando la otra persona es exactamente lo que tú estabas buscando en ti. Entonces ahí ya te llegó más información. Y luego te llega alguien que te dice, fíjate que, no sé, estoy tomando un curso de canto y me están enseñando a modular mi voz, está padrísimo. Y dices, ay, ¿dónde lo estás tomando? Déjame ir allí, ¿no? Porque necesito trabajar sobre mi tono de voz. Se va dando todo como muy fluido si te abres a las cuestiones de esos mensajes del espíritu. Pero es estar atentos, es otra vez volviendo al regreso a que tu atención esté puesta en donde quieres que esté puesta. Si tu atención está puesta en contestar esas tres preguntas, seguro vas a tener la respuesta. Va a llegarte de la manera en que debe ser. ¿Y qué vas a tener cuando desarrollas tus dones y estás en armonía con esos mensajes del espíritu? Vas a tener tres efectos. La primera, y voy explicando cada uno. La primera es vivir en coherencia. La segunda es que se va a haber una alineación de lo que está pasando en tu vida y vas a aprender a vivir en una situación de bienestar que es diferente. Vamos a explicar cada una. Vivir en coherencia va a ser en que tú estés sintiendo, pensando, diciendo y haciendo algo que sea, que haya unidad entre esas cuatro cosas. Que no sientas algo, pienses algo diferente, digas algo que te traicione y hagas finalmente algo distinto. No, sino que estés en armonía en esas cuatro. Por ejemplo, si tú te comunicas, por ejemplo, con la pregunta que decía yo hace rato, la segunda está, ¿en qué me debo fijar cuando me comunico con los demás? Si yo vivo en coherencia, a lo mejor lo que yo digo, que ese es donde está el problema, ¿no? Yo digo que voy a hacer tal cosa. Lo estoy haciendo, a lo mejor sí, pero estoy pensando que yo me estoy equivocando y que pues, seguramente me van a criticar y entonces me siento muy presionada y ansiosa. Ahí hay una incoherencia en lo que está pasando conmigo. Cuando yo sienta, piense, diga y haga, sintiendo que hay armonía, estoy bien, ¿sí? Entonces, todo esto se va a dar cuando ya estoy desarrollando los dones y muchas veces los dones se van a desarrollar porque hay mensajes del espíritu que te guiaron a encontrar esa respuesta. También la alineación de eventos vitales, ese es súper interesante. Resulta que cuando no estamos actuando de acuerdo a lo que necesitamos hacer para desarrollar nuestros dones, estamos como jaloneando las cosas. O sea, queremos hacer algo, pero ese algo se nos sale de las manos y se va hacia otro lado. Y luego corregimos esto y se sale otra cosa, ¿no? En vez de que estén todos alineados así como aparecen aquí los planetas. Es decir, lo que estoy haciendo se convierte en una acción y tengo el efecto que estoy buscando. Eso está alineado. Si yo quiero mejorar la relación con mis hijos, necesito pues, dedicarme a eso, a mejorar la relación con mis hijos. Y cuando yo estoy haciendo eso, todo lo que esté pasando alrededor de ese tema se va a ir dando, ¿sí? De otra manera voy a estar saltando de un lado al otro, creando malestar. Y esa sería la última conclusión. Cuando ya vas buscando la coherencia y vas alineando las cosas que te están pasando, vas llegando a tener el bienestar como estilo de vida y no como un estado de decepción, ¿no? Que dices, bueno, hoy, qué bueno que hoy me fue bien, sino que ya sabes que te va a ir bien con más frecuencia porque eso es lo que estás trabajando, es lo que estás buscando.
Y eso solamente creo que se hace siguiendo esos indicios del espíritu, que es los que nos están guiando. Bueno, aquí ya para cerrar, y yo creo que les queda muy claro si en un lapso de 10 años ustedes vieron cambios grandes. No son procesos que ocurren de un día para otro, hay que darles un tiempo, es un tiempo de un proceso personal. Y en este curso de dones están ustedes aprendiendo ahorita a identificar cuáles son los dones y a saber cómo dialogar con este tema en su propia vida. Entonces, sean muy exigentes y busquen tener resultados, pero tampoco se exijan a tal punto que digan para mañana tiene que estar todo listo. O sea, si se han tardado muchos años, no sé, para cada quien es diferente, en encontrar claridad en este tema de los dones, pues también falta tiempo en tener claridad para saber cómo desarrollarlos más y lograr estos 3 efectos que les decía: vivir en coherencia, tener alineados nuestras situaciones de vida y sentir el bienestar todos los días. Eso se lleva tiempo. Hay que ser paciente y amarse incondicionalmente. Nos vamos a estar equivocando, segurísimo. Eso ya denlo por seguro. Pero eso no quiere decir que estemos mal, ¿no? Quiere decir que estamos avanzando, que estamos probando alternativas. Y si partimos de esta idea de que hay que hacer cambios porque los mismos viejos pensamientos pues nos van a llevar a los mismos viejos resultados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar hábitos para tener un estilo de vida diferente. Y eso requiere una inversión de ustedes en ustedes mismos. Necesitan invertir tiempo, esfuerzo y dinero. Eso implica que su atención esté puesta en lo que quieren hacer. Si lo que quieren hacer es un cambio, hay que poner la atención en el cambio y dedicarse a eso. Esa es la situación. Sean pacientes y ámense mucho, con todo y errores, porque así somos, que con base en eso aprendemos. Y bueno, aquí va la tarea. Entonces, la tarea va a ser muy fácil. Ahorita les voy a poner el enlace en el grupo. Aparece como una liga, nada más tienen que darle clic y abren ese enlace. Vienen ahí 3 preguntas, van a contestarlas y cuando terminen le ponen enviar y es todo, ¿sí? Yo ahí voy a recibir las tareas y voy a llevar la contabilidad de cuántas tareas se han entregado. Si tienen alguna pregunta que hacer en particular, pues háganla por el grupo de Face, ahí déjenlas para que pueda yo darles respuesta y esté yo al pendiente de lo que requieran. Como yo les decía, quien envíe las 5 tareas, una cada día, tendrá acceso a una clase extra y el tema es ¿por qué perdemos el contacto con nuestros dones y cómo podemos recuperarlo? Ese es un tema fundamental. Muy bien, pues con esto terminamos y hacemos el cierre de esta sesión. Me gustaría escucharles a 2 personas para terminar, de los que están aquí en el chat, y nos vamos. Bien, ¿cómo vieron el tema? ¿Les aclara algo más? ¿Ale? Sí, muy, muy interesante y sobre todo cuando dijiste que pensáramos un poco como esos mensajes que a lo mejor hemos recibido de personas o de momentos, y yo creo que sí tengo mucho que ir pensando, porque sí me llegaron así como de pronto como el que dijiste, ¿no? Así de pronto mensajes fuertes o sí, mensajes de personas que en su momento a lo mejor me sacaron totalmente de lo que a lo mejor yo esperaba escuchar, pero que eso de alguna manera me hizo que también me armara como de esa fuerza para decir, pues no, sí puedo y voy a seguir. Y uno de esos fue justamente en una vez que tú me dijiste también. Yo te compartía una situación y que me sentía muy mal en ese momento, estaba muy triste, no sabía cómo, qué rumbo tomar de pronto y me dijiste algo eso siempre se me quedó y que me ayudó a contar otra historia, porque yo te contaba la misma historia, yo creo que ya te la había contado un montón de veces de lo que me había pasado, de lo que traía, de mi situación, de lo que estaba viviendo, de que estaba triste, y me dijiste un día, bueno, esa historia ya me la sé.
¿no? Y yo me quedé así como que, este, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué historia quieres contar? Y entonces ahí fue como un golpe de decir, sí, o sea, ya estoy contando esta historia, todo el mundo la misma, la misma, la misma. Dije, es verdad, ¿qué historia puedo contar? Y eso hace aproximadamente unos 10 años, Ujú. yo creo. Yo te comenté alguna situación que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Y cómo ahora Sí, puedo contar otra historia. totalmente. Qué bueno, me encanta. Sí, sí, Gracias por esos golpes. De pronto, eso. recuerdo esa frase. Así es. Pero bueno, son las que sirven para de pronto decir, ah, caray, sí, ¿qué estoy haciendo? Claro. Ujú. Muy Sí, gracias, muchas gracias. Bien, gracias. Marisela, Sí, yo me perdí un poquito en lo de los augurios, presagios y premoniciones. No entendí bien cuál era la idea principal de eso. la idea ¿Estar principal, atento a eso o qué? estar atenta a lo que está pasando, pero tener mucho ojo en no confundir lo que tú quieres que suceda y es Ah, ok. producto de tu imaginación con lo que intuyes en realidad, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Esa es Y la clave. déjame compartirte que fue bien curioso porque cuando hablaste de los mm, mensajes del espíritu o algo así, este, yo tenía un conflicto porque, bueno, dentro de las cosas que siempre he trabajado es, me gusta aprender cosas nuevas y a mí me gusta mucho cantar, pero yo decía, yo, ¿ya para qué? En fin, el chiste es que siempre tenía ganas de tomar clases y precisamente hace como 3 semanas o 4 vi un anuncio de una muchacha que estaba dando clases de canto para adultos. Ujú. Entonces le llamé y curiosamente la clase es los martes a las 6 de la tarde. Y estaba yo, chin, es que se va a enlapar con el curso de Marisela. Dije, bueno, ni modo. Y hoy en la mañana me llegó el mensaje de la chica que nos da la clase diciendo que esta semana no iba a poder dar clase porque tenía muchas cosas que hacer. Perfecto. Entonces, como que se coincidió exactamente Sí. para que yo pudiese tomar la clase mañana, ¿no? Esas son las alineaciones. Alineación, ajá, es lo que mencionaste, ¿cierto? Sí, cuando haces eso, realmente, hace rato me escribió una chica que está en el curso avanzado, ya va más de la mitad, y me dice, es que no entiendo cómo tanto tiempo que me tardé en tomar decisiones y ahora que tomé la primera, todas se han venido así como en filita, va todo súper rápido. Dije, bueno, es que así es, o sea, una vez que te decides, dejas entrar al nuevo mundo, ¿no? Sí, Exacto. sí, sí. Fue muy bonito, la verdad, porque me sentía como, wow, liberada y como dije, "Ah, qué padre, todo se acomodó. No tengo que elegir entre qué quiero hacer, ¿no? Porque Así quiero es. hacer las dos cosas, además, ¿no? Qué bueno, nada más Gracias. eso en martes, no te preocupes. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, Gaby, Laura o Carmen, ¿quieren intervenir? Que no las hemos escuchado. Muy bien, a ver, vamos antes de darte la palabra para tardarnos el tiempo que sea necesario, voy a cerrar aquí la transmisión por Facebook y nos quedamos nosotros trabajando el tiempo que necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook y nos vemos mañana de nuevo a las 6 de la tarde para seguir trabajando ahora en el tema de mañana son los mitos alrededor de los dones. Entonces vamos a ver en cuáles hemos creído y para deshacerlos todos. Nos vemos mañana, que estén muy bien.